Y ahora es tiempo del informe especial de hoy de Julieta Núñez Tomás. Y vamos a hablar de una de las principales causas de muerte en nuestro país, Julieta, enfermedades cardiovasculares. Adelante. Así es, compañeros, porque como les mencionaba al inicio, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular hizo un análisis con datos del Ministerio de Salud Pública vinculado a la mortalidad en el 2022. Vamos a presentar en este informe datos vinculados a la mortalidad y es importante mencionar que esta comisión se basa especialmente en las enfermedades cardiovasculares, pero no únicamente, se basa en general en las enfermedades no transmisibles. ¿Por qué? Bueno, porque las enfermedades, como decíamos, cardiovasculares juntos con la diabetes, el cáncer y las enfermedades crónicas respiratorias son enfermedades que tienen que ver en gran medida con los estilos de vida y eso hace que pueda llegar a ser más fácil prevenir ese tipo de enfermedades y por tanto evitar muchas muertes. Así que por eso es que se agrupan de esta manera y porque además, y esto no es para nada menor, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Claro. Así que sí será importante hablar sobre esto. Pero dentro de estas enfermedades no transmisibles y dentro de la totalidad de las muertes en nuestro país, es importante decirles que las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de muerte, tanto en el sexo femenino como en el masculino. Algo que casi siempre discutimos y decimos, bueno, las mujeres tienen algunas condiciones que hacen... Bueno, no, en este caso, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, es lo mismo para hombres y para mujeres. Primero en causa de muerte en nuestro país en el año 2022. Se tiende a pensar mucho más cuando un varón tiene un dolor en el pecho, tiene un dolor en la espalda, en eso que en la mujer. Exacto. Y es un cambio cultural que se está haciendo en los últimos años también de, bueno, un diagnóstico temprano para las enfermedades cardiovasculares para tratar de evitar justamente en ambos sexos, en ambos géneros, este tipo de desenlaces que pueden ser fatales, como les decíamos. Pero además, y atención con esto, algo que llama la atención a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular y también a la sociedad médica en general, es que vienen aumentando también las muertes por paro cardíaco. Miren esta cifra que lo quiero resaltar porque es muy importante. La tasa de mortalidad por paro cardíaco en 2022 fue de 31,7 cada 100.000 habitantes. Cuando, escuchen esto, la registrada en 2019, 2020 y 2021 fue de 13, 16 y 25. Un salto importantísimo. ¿Y se maneja alguna explicación? En pocos años. Bueno, este estudio que está acá en particular no analiza las razones. Lo que hace es sacar una fotografía para poder luego avanzar, evidentemente, en la investigación de las razones y de hecho ya les estoy adelantando que dentro de un tiempo vamos a hacer un informe específico sobre paro cardíaco porque ya se está pensando desde esta comisión alguna generación de datos para poder estudiar este fenómeno más en profundidad. Y escuchen otra cosa que les quería compartir y que tiene que ver con el primer tape que vamos a presentar hoy, que en el año 2022 se registraron en total 15.404 defunciones. Y miren esto, el 61,2% de estas muertes representan muertes evitables si se mitigaban los factores que las provocaron. Así que decidimos hoy en esta entrevista que hicimos con Laura Garré, la doctora Laura Garré de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, hablar justamente sobre las muertes evitables y cómo se trabaja con eso. Lo que se vio es que Uruguay está muy similar, la gran mayoría de las muertes en el resto del mundo es a través de las muertes evitables. Y las muertes evitables tenemos las muertes prevenibles, donde las intervenciones son en acciones de prevención, y las muertes tratables, que las acciones están en intervenciones terapéuticas. ¿tá? Lo que se vio es que a nivel global en el Uruguay tenemos un 40 más o menos, una proporción mayor de las prevenibles que de las tratables, y estas son acciones de prevención. Y cuando hablamos de prevención hablamos en varios niveles. Hablamos de prevención en actuar en los factores de riesgo, prevención cuando hacemos un diagnóstico oportuno para luego después tratar, y en prevención de evitar complicaciones. Entonces lo que se vio es que las acciones de prevención, sobre todo a nivel de la prevención primaria y secundaria, serían las que tienen el componente mayor a nivel global. Bueno, y cuando hablamos de prevención, ¿de qué se habla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en enfermedades cardiovasculares, que es lo que estuvimos hablando con la doctora, es
lo principal es evitar los factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? El sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la alimentación insana, la diabetes y el sedentarismo. Pero vamos a compartir en el informe de hoy, como siempre nos gusta en este espacio, alguna representación gráfica con respecto al informe que presentaron hoy, como decíamos, desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. En primera instancia, vamos a exponer, sin entrar en demasiado detalle, cómo se reparte las principales causas de mortalidad, cómo se repartieron en realidad, porque fue en 2022, las principales causas de mortalidad en Uruguay. Porque quizás a ustedes les genera dudas, bueno, porque evidentemente quizás hay algunas otras enfermedades que pesan un poco más o que suenan un poco más y no tendemos a pensar que de primera son las cardiovasculares. Pero miren el peso que tiene de las que decíamos anteriormente, 9.238 muertes tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, 7.993 con cáncer, 4.179 con enfermedades respiratorias y luego, bueno, continúa allí con la presencia de las causas externas, 2.580 y COVID-19, 2.305. Hay más y pueden ustedes consultar en la página justamente este informe que tiene detalles sobre las causas de mortalidad. Ahora vamos a ver cómo ha evolucionado la mortalidad en Uruguay en la próxima placa, porque no es nada menor ver el salto que se ha generado. Estamos viendo desde 2005 hasta 2022. Vieron que esto venía bastante estable en lo que era la tasa de mortalidad en Uruguay. Se genera un pico en los años de la pandemia. En 2020 en realidad baja primer año de pandemia, pero 2021 y 2022 se eleva bastante por encima a los años pre-pandemia. Y ahora vamos a meternos en una de las cosas innovadoras que tiene este estudio en particular que realizó justamente, como le decíamos, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, porque decidieron hacer un análisis que tiene que ver con las desigualdades y miraron en particular Montevideo. Vamos a ver en la siguiente placa cómo se distribuyó la tasa de mortalidad evitable, lo que hablábamos anteriormente, es decir, que si se disminuían los factores de riesgo, estas personas podrían no haber muerto, según los terciles de Montevideo, divididos por incidencia de la pobreza. El primer tercil donde menos incide la pobreza en Montevideo, los barrios con menor pobreza en Montevideo. El segundo, intermedio, y el tercero, donde más incide la pobreza. Miren cómo se distribuye de manera tan despareja según la incidencia de la pobreza, también pensando, como hace esta gráfica, mostrando esta gráfica, en edades. En menores de 15 años hay una incidencia por cada 10.000 habitantes, voy a ver si está correcto, sí, cada 10.000 habitantes, de 1,2 de tasa de muerte evitables. Pero miren en el tercer tercil, 10,2% de los menores de 15 años sufrieron más muertes evitables justamente en los barrios con más pobreza. Y lo mismo sucede con las otras edades en las que es importante pensar en la tasa de mortalidad evitable, que es de 15 a 34. En el tercil con menor pobreza es una tasa de 7,4, pasa a 19 en el tercil con mayor pobreza, 17,9 es para 35 a 54 años en los barrios con menor pobreza y pasa a 38,2 en los barrios con más pobreza. Este es un dato que no habíamos tenido nunca antes y que es muy importante poder verlo de esta manera y poder analizar también cuáles son estas causas. Por eso fue que hoy estuvimos conversando también sobre este tema con la doctora, como decíamos, Laura Garré, y nos estuvo explicando, bueno, cuál fue la intención de este informe al analizar justamente esta desigualdad en las muertes evitables. Las causas es lo que no sé, con estos datos no nos permite analizar. Lo que nosotros analizamos es ese contexto de situaciones de mayor incidencia de pobreza, como también da una división en cuanto a la distribución de la mortalidad. ¿Tá? Eso fue esto también nos permite pensar cuáles pueden ser intervenciones propias en determinados contextos. Toda esta información es para eso. La información estadística de estas características de lo que es la mortalidad permite pensar estas distribuciones diferentes, cómo se comporta la mortalidad para pensar intervenciones diferentes. Es momento de